Salmo 24, el Rey de Gloria. Dice así la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién estará? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Él es el Rey de la Gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? Jehová es ¿quién? Él es ¿quién? Dice que Jehová es la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es todo. Todo, el mundo y los que en él habitamos, todos los que estamos en esta tierra, todos los del mundo, todas las naciones. No hay nación, no hay pueblo que se quede por fuera. Todo le pertenece al Señor. Entonces nosotros tenemos, ¿será que tenemos a cualquier personita? No, Señor. Nosotros tenemos al Todopoderoso, como dice aquí la palabra, el Rey de Gloria. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bendito y alabado sea el Señor. Muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el que todo lo puede, Señor. No hay Dios tan grande como tú, Señor. Muchas gracias por contar contigo, por tenerte a ti. Gracias porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias porque tenemos al gran yo soy. Aleluya. Nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro aliento de vida. Ese eres tú. Bendito Jehová de los ejércitos. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Pueden ponerse en pie si lo desean. Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a adorar a nuestro Rey. ¿Cuándo nos es más fácil decir te amo? Cuando estamos alegres, ¿verdad? ¿O qué les parece? Es fácil decirlo cuando estamos en una situación en que todo solventa, en que todo es bonito, ¿verdad? Pero es importante también aprender a decir te amo cuando sabemos que todas las circunstancias que nos envuelven vienen de un Dios amoroso, vienen de un Dios que siempre quiere para nosotros el mejor lugar, pero no nuestro parecer de mejor lugar, sino el mejor lugar en el que debemos estar.
Así que esta sea una oportunidad para que en cualquier circunstancia en la que estemos podamos levantar nuestra voz y con una perfecta esperanza puesta en Dios, le digamos a Él así: te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Si usted está de acuerdo conmigo, lo puede volver a cantar una vez más. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré, Señor, y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin.
con toda confianza, Dios, pronunciamos estas palabras. Y lo digo con toda confianza, abandonándome en aquella palabra en la que podemos encontrar que somos tus ovejas y nunca nadie nos podrá arrebatar de tu mano. En esa confianza yo pronuncio estas palabras. En la confianza de no haber otra forma a la cual mirar con más fuerza que a ti, Señor. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de hallar la corrección de tu parte para nuestras vidas, de hallar, Señor, la misericordia tuya a través de tu palabra que redarguye nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey. Amados hermanos, tenemos un Dios al que amamos, al que adoramos, porque no hay otro que haga las cosas como las que Él hace. No hay otro que sostenga nuestra vida como Él lo hace. Y no hay otro que haya dado más vida a nuestro ser que Él. Aún estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros y nos amó y se entregó y tomó forma de siervo y vino a mostrarnos un camino diferente. Y es de esa forma en que podemos confesar que Él es la única razón de nuestra adoración. Así que gócese en Él, hermano, y bendiga su nombre en esta noche. La única razón de mi adoración. Tu salvación es regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te
alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo a ti, Señor, te alabaremos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Es bueno alabarte en todo tiempo. A ti, oh Rey Celestial. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Saluda a la persona que tiene al lado y bendígala y extiéndale su aprecio. Aleluya.
Gloria a Dios. Dios es fiel, amén. Y bueno es alabar al Señor. Porque cuando alabamos, Él trae libertad a nuestras vidas. Pueden tomar asiento. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Mis amados hermanos, gloria a Dios por la bendición que nos da en esta hora de estar vivos y de estar aquí adorándole y cantándole al Señor. Él es la razón de nuestra adoración. Es más, Él es la razón de nuestro respirar, de nuestro existir. El centro de todo es Jesús. Y gracias a Dios por su palabra que vamos a iniciar a compartir en este momento. Y quiero, mis amados hermanos, compartirles un tema que he titulado en esta noche: ¿quiénes están en Cristo Jesús? Es una pregunta. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Y vamos a responder esa pregunta a través de la palabra, rogando antes al Señor su bendición. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre, damos gracias por este momento hermoso, pero también es un momento de poder, porque tu palabra es viva, porque en tu palabra hay poder y hay libertad, Señor. Disponemos nuestro corazón y este tiempo y nuestros oídos para escuchar tu voz. Tu voz es perfecta. Tu voz redarguye nuestro corazón. Tu voz nos muestra nuestra necesidad y nos direcciona hacia ti, Señor. Así que estamos deseosos por escuchar tu voz en esta noche. Y te damos gracias por lo que tú harás en nuestros corazones hoy a través de tu poderosa palabra. Amén. Vamos a la palabra, mis amados. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8. Esta es la versión Reina Valera. Dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. Perdón, estaba leyendo otra versión. Vámonos con la Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Bueno, mis amados, de acuerdo a esa palabra, vamos a hablar en esta noche quiénes son los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 1 encontramos la primera frase que dice: ninguna condenación hay para los que ¿qué? Están en Cristo Jesús. Entonces, los que realmente están en Cristo Jesús son aquellos que no serán condenados. Única y exclusivamente los que no serán condenados son los que están en Cristo Jesús. Vale la pena preguntarnos en este momento: ¿realmente usted está en Cristo Jesús? ¿Está seguro de estar en Cristo Jesús? Porque si no está seguro y si en esta hora usted no está en Cristo Jesús, será condenado. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús?
es estar unido a Él. Y los que se unen a Cristo Jesús son aquellos que creen en Él. ¿Y qué es lo que creemos? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Él fue enviado a la tierra en semejanza de ser humano para traernos perdón de pecados y vida eterna. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: el que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. El que está en Cristo Jesús es uno con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso eso. Usted que se ha unido a Cristo es uno solo con Cristo. Hay una unidad perfecta. Por eso no seremos condenados. ¿Y qué es condenación? Vamos a aclarar. ¿Qué será condenación? Es muerte espiritual. Es estar separado de Dios. Y lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Dónde será esa condenación? Esa condenación viene después de la muerte física. Será en un lugar de tormento. De acuerdo a la palabra en San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, el Señor Jesús nos está narrando y nos habla sobre el rico y Lázaro. El rico murió, Lázaro murió y Lázaro estaba ya en un lugar de descanso, en el seno de Abraham, dice la palabra. Y el rico murió y él dice, y le dice al padre Abraham: tengo 5 hermanos, no quiero que vengan a este lugar de tormento. Condenación es separación eterna de la presencia de Dios en un lugar de tormento. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que ninguno sea condenado, Dios quiere que todos nos arrepintamos. Y todos los días nos está guiando a ese arrepentimiento. Condenación, ¿qué es condenación? Es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, como dice el pastor Elton, voy a repetirlo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si en su vida hay uno de esos pecados, ¿cuál es su destino? La muerte segunda. Condenación en el lugar de tormento, que el Señor Jesús lo llamó el infierno. En el griego es el Gehenna. En el hebreo el valle de Ginón es un lugar que arde continuamente. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, está hablando el Señor Jesús, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Eso es condenación. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10, dice así: después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. ¿Qué es condenación? Recibir la ira de Dios, recibir el juicio de Dios en un lugar de tormento. ¿Y cómo es el tormento? Dice la palabra: con fuego y azufre. ¿Quién quiere ir a ese tormento? Nadie. Y si usted en esta noche no está en Cristo Jesús, ¿qué debe hacer? Correr y abrazar la fe que es en Cristo Jesús para que escape de esa condenación. En el lugar de tormento, con fuego y azufre ardiente. Y lo más doloroso, dice, en presencia de los santos ángeles y de Cristo, que es el Cordero. Ese es el gran tormento.
Bueno, entonces, los que realmente están en Cristo Jesús, ¿quiénes son? Los que no serán condenados. Versículo 1, la segunda parte dice, bueno, leámoslo nuevamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo Jesús y están unidos a Cristo Jesús? Los que no andan de acuerdo a la carne o a la naturaleza pecaminosa. Los que no andan guiados por la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es andar conforme a la naturaleza pecaminosa? Leamos el versículo siguiente, el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Andar conforme a la naturaleza pecaminosa es andar en la ley del pecado. ¿Y qué hace el pecado? Nos lleva a la muerte. Y en alguna ocasión compartí acá un tema que se llamó La ley, el pecado y yo. Romanos capítulo 7. Y veíamos que el pecado, decía el apóstol Pablo, o dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, es una ley que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo. El pecado, dijo el apóstol Pablo, mora en mí. Entonces, andar conforme a la naturaleza pecaminosa es andar en la ley del pecado que nos lleva a la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación y la condenación de Dios. Por eso el que está en Cristo Jesús no anda de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es ¿qué? La muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vemos, solo hay vida eterna, solo podemos escapar de la condenación los que estamos en Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 2 versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Andar conforme a la naturaleza pecaminosa es andar muertos en nuestros pecados. Andar muertos en nuestros pecados. Andar conforme a la naturaleza pecaminosa es pensar en las cosas de la naturaleza pecaminosa. O como la versión Reina Valera dice, es pensar en las cosas de la carne, los apetitos, los deseos pecaminosos. Eso nos dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y me gusta esa palabra, los que son, o sea, los que pertenecen a la naturaleza pecaminosa, los que viven esclavos de la naturaleza pecaminosa. Pero qué bueno es lo que dice en el versículo 1, los que están en Cristo Jesús no son condenados, no viven conforme a la naturaleza pecaminosa, no viven esclavos del pecado. Podemos seguir preguntándonos, ¿estamos viviendo nosotros de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? ¿Estamos pensando en las cosas de la carne? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Por eso las personas que viven conforme a la naturaleza pecaminosa no serán salvas. Por eso serán condenadas, porque lo que hacen es vivir ocupados en eso, en el pecado, en la ley del pecado, esclavos del pecado. ¿En qué ocupa usted su vida? ¿Qué hicimos hoy durante el día? ¿En qué nos ocupamos? ¿En alimentar nuestra mente con cosas pecaminosas, tal vez? Alimentamos el odio, el resentimiento, la falta de perdón, la ira,
la inmoralidad sexual, la pereza, la mentira, etcétera. El ocuparse de la naturaleza pecaminosa es muerte. Ocupemos nuestro tiempo clamando al Señor y escudriñando, estudiando su palabra. Andar conforme a la naturaleza pecaminosa, dice el versículo 7, que es vivir sin la posibilidad de poder agradar a Dios. Leamos por favor el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo de Romanos. Dice así: por cuanto los designios de la carne o la naturaleza pecaminosa son enemistad contra Dios. Por eso no hay salvación para el que vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, porque no se sujetan a la ley de Dios. El que vive de acuerdo a la carne es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta o no obedece ¿qué? La ley de Dios, mis hermanos, la ley de Dios. Ni tampoco pueden, no pueden obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no están en Cristo Jesús, no están unidos a Cristo Jesús. Si no estamos unidos a Cristo Jesús, es imposible agradar a Dios. Es imposible obedecer la ley de Dios. Continuamos. Entonces estamos hablando de aquellos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la naturaleza pecaminosa. Pero para tener mayor claridad estamos viendo qué es andar de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Y resumiendo, es vivir esclavo del pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Se acuerdan qué es pecado? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué nos dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? De la ley de Dios, amén, de la ley de Dios. Por eso dice acá la palabra en el versículo 7 de Romanos: los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y nos dice ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza pecaminosa que está en nosotros es enemiga de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y no sujetarse a la ley de Dios se llama pecado. Y necesitamos sujetarnos a la ley de Dios, a la palabra de Dios. No es suficiente creernos religiosos. No es suficiente creernos muy evangélicos o creernos los evangélicos más consagrados, o creernos mejor que los musulmanes o mejor que los católicos, o mejor que los de la iglesia de la esquina, o mejor que el líder, o mejor que el pastor. No es suficiente. ¿Qué necesitamos hacer? Sujetarnos a la ley de Dios. Amén. Si no lo hacemos, estamos viviendo de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Y repito, el que vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa no está agradando a Dios y no será salvo. Muy bien. Segundo, los que están en Cristo Jesús son los que andan de acuerdo al Espíritu. Eso dice el versículo 2 de Romanos capítulo 8. Dice, porque la ley del Espíritu, el versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Primero, los que no andan conforme a la carne. Segundo, los que andan conforme al Espíritu. Ahora sí, versículo 2. Porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es vivir de acuerdo al Espíritu? Es vivir de acuerdo a la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. ¿Qué hace la ley del Espíritu en mi vida? Lo primero que dice el versículo, da vida. Sin el Espíritu de Dios en nosotros no podemos tener la vida de Dios en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, en esa desobediencia a Dios, que es pecado, ¿cierto? Y el Espíritu Santo viene a mi vida para darme vida, para hacer que yo viva en esa ley que es del Espíritu. Y ahora sí tenemos posibilidad, eso es nacer de nuevo. Ahora sí tenemos la posibilidad de ¿qué? De agradar a Dios. Antes no. Sin la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, otra vez, es en Cristo Jesús. No es en la Virgen, no es en San José, no es en San Pedro, ni en San Juan, ni en San Lucas, ni no sé cuántos santos. Ni en la madre fulanita, ni en el Papa. Salvación es en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hace la ley del Espíritu? Nos libra de la ley del pecado y de la muerte, que es absolutamente todo lo contrario a la ley del pecado, porque la ley del pecado es muerte y es absolutamente contrario a lo que es vivir en la naturaleza pecaminosa, vivir conforme a la carne. Por eso, mis amados, no hay tal cosa de soy esclavo del pecado, pero yo me conformo yendo a la iglesia cada 8 días, orando cada 8 días allá, o yendo a la iglesia a dormir a culto, o a mirar, orar al que está allá arriba orando. Porque es que uno se para acá, hermano, y entonces uno tiene todo el panorama. Y el hermano ore, levante las manos. Y la gente mira. Uno está acá orando, Señor, tal cosa, Padre, misericordia, y la gente está así. No es suficiente asistir a una iglesia. Necesitamos la ley del Espíritu en nosotros, que es la que nos da vida. ¿Cuál vida? Vida eterna. ¿La ley de qué? Del Espíritu, que es solo en Cristo Jesús. ¿Qué hace la ley del Espíritu? Me libra de la ley del pecado. Y el pecado me lleva a la muerte. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar guiado por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Solo los hijos de Dios aceptan la guía del Espíritu Santo en su vida. Solo los hijos de Dios tienen al Espíritu de Dios en su vida. Por eso solo los hijos de Dios tienen el poder y la capacidad en el Espíritu para obedecer la ley de Dios y no ser enemigo de Dios. ¿Está seguro que en su vida está el Espíritu Santo? ¿Se está dejando guiar por el Espíritu Santo? Permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre nuestros hechos, nuestros comportamientos en esta última semana. ¿Actuamos bajo la dirección del Espíritu? ¿O actuamos bajo la naturaleza pecaminosa? ¿O hacemos como hizo Eva, las cosas a nuestra manera? Y nos justificamos. Es que yo miento, pero es que si no miento no recibo un contrato. Es que si no firmo acá en nombre de fulano no me dan tal cosa. Justificar nuestro pecado no hace que deje de llamarse pecado. Pecado es pecado. Si va en contra de la ley de Dios es pecado. Usted y yo podemos tener 50 justificaciones para pecar y para hacer las cosas a nuestra manera, pero el mandamiento siempre será el mismo. Ese no va a cambiar. Dios no cambia.
Vivir de acuerdo al Espíritu es dejar que el Espíritu cambie nuestros pensamientos y las actitudes, dice Efesios capítulo 4, versículo 23, creo. Dice, dejen que el Espíritu Santo les cambie sus pensamientos y sus actitudes. Y entonces ahora vamos a ver por qué es que el Espíritu Santo da vida, por qué es que el Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado que nos lleva a la muerte. Y eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué es que recibimos el Espíritu de Dios? Para hacer algo que no podíamos hacer. Entonces dice la palabra en Ezequiel, vamos a la palabra Ezequiel, capítulo 36, versículo 27 y 28. Ezequiel 36, 27, 28. Dice así en la versión Nueva Traducción Viviente. Pondré que mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Damos solo 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Para qué es que Dios pone su espíritu en ustedes y en mí? Para obedecer. Porque vivíamos esclavos del pecado, dominados por la naturaleza pecaminosa, y recordemos que dijimos, o dice la palabra en Romanos 8, el que vive de acuerdo a la carne o a la naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios, porque no puede obedecer la ley de Dios. Entonces Dios lo soluciona. Ahí les doy en mi espíritu para que ustedes puedan obedecer. Por eso es que tenemos vida. La misión y el poder del Espíritu Santo es para hacer que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. San Juan capítulo 17. San Juan 14, 17, para continuar viendo qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestras vidas. Eso era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Dice así, me refiero al Espíritu Santo. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús con sus discípulos. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo. ¿Se dan cuenta? El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. El que no está en Cristo no tiene el Espíritu Santo. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y el Señor Jesús ascendió al cielo y sopló y les dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo, y lo recibieron. Luego se manifestó cuando estaban reunidos en oración en el aposento alto, dice la palabra, se manifestó en ellos. San Juan 16, 13. San Juan capítulo 16, versículo 13 dice así, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu de verdad ya vino. El Espíritu de verdad viene a vivir dentro de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para guiarlos a toda la verdad. Pregunta, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios, hermana Julia, la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra? Santifica. San Juan 17, 17 dice, el Señor Jesús está orando y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. El Espíritu Santo viene a guiarnos a la palabra. Como nos guía la palabra, nos santifica. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra lo que está mal en nuestra vida y nos corrige. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué es justicia? Obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, habla la palabra del Padre. Por eso nos guía a obedecer la palabra del Padre, no nos va a guiar a otra cosa. El Espíritu Santo nunca jamás nos va a guiar a pecar. San Juan 16, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos, convencer al mundo de qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. Mire, si le ojo pilas, usted está desobedeciendo a Dios. Usted no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces uno dice, oh, sí, soy pecador. Otros dicen, no me interesa. Dijo alguien una vez, sé que lo que estoy haciendo es pecado. Y sé que si me suicido, Dios no me perdona y me lleva al infierno. ¿Era consciente de pecado? Estaba una jovencita convencida de que lo que ella estaba haciendo era pecado. Una chica lesbiana. Yo sé que es pecado, yo sé que está mal y quiero suicidarme y yo sé que si me suicido Dios no me perdona, por eso no me he suicidado. Pero se arrepintió, no quiso. Que las personas no se arrepientan, no se alejen del pecado, no significa que no estén convencidas de lo que es pecado. Dijo una amiga, ¿por qué lo que dice la Biblia tiene que ser verdad? Una amiga que amo mucho. ¿Pero se arrepintió? No. Pero está convencida de que la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos no solo tener un conocimiento intelectual, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Vivir de acuerdo al Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Dice el versículo 5 y versículo 6 del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. El que pertenece, el que es a Cristo, el que está unido a Cristo Jesús, piensa en las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en su vida y lo lleva a la palabra. ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu? Es pensar en la palabra de Dios. Fácil. Fácil. Para pensar en la palabra del Señor necesitamos hacer dos cositas: leerla, memorizarla. Bueno, 3, estudiarla. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe a obedecerla. Si no conocemos la palabra de Dios, somos engañados. Y estamos viendo un tiempo de abundancia de falsos maestros. Y en las redes sociales, hermanos, ustedes ven, bueno, yo no veo, pero porque realmente incomoda. Una cantidad de supuestos pastores, supuestos profetas, diciendo unas barbaridades, hermanos. Pero lo triste de eso es que hay gente de la iglesia que cree esas barbaridades. Lejos de la palabra de Dios. Y voy a dar un ejemplo muy sensible y lo invito a leer el Apocalipsis.
y compruebe y no se deje engañar. La vacuna es la marca de la bestia. Y unos videos sembrando terror en la gente, porque toman un versículo de aquí, un versículo de allá, y dicen, Dios me dijo, Dios me mostró, y hablan en lenguas y dicen unas barbaridades y la gente se cree eso. De acuerdo a la palabra, es imposible que la vacuna sea la marca de la bestia. Que porque la nanotecnología y que el microchip, ¿saben que la Biblia ni siquiera dice que la marca de la bestia es un microchip? Empezando por ahí. Y para que en este tiempo hoy estuviesen colocando la marca de la bestia, necesitaríamos mínimo que ya hubiese el gobierno mundial, ya que el anticristo, hablando de no del sistema, del ministerio del anticristo, porque ese ha gobernado durante toda la historia de la humanidad, de acuerdo a la palabra. El apóstol Juan dijo, el ministerio del anticristo ya está en acción. ¿O el apóstol Pablo? Uno de los dos. Ya está en acción. Y anticristo es todo aquello que se opone a Dios y se hace pasar por Dios. Toma el lugar de Dios. Todo lo que va en contra de la ley de Dios ha estado desde siempre. Asesinar, robar, adulterio, fornicación, idolatría, todo lo que va en contra de la ley de Dios. Y eso no es de ahorita. Pero para que se diera el cuento, o el hecho real, perdón, de la marca de la bestia, de acuerdo a la palabra, tiene que haber aparecido la bestia, que es el anticristo. Lean Apocalipsis. Y es la imagen de la bestia la que hace que la gente sea marcada. Pregunta, ¿ya está? Preséntemelo. ¿Cuál es ese líder mundial? ¿Ya se presentó? ¿Ya está gobernando? Ya dijo, el que no adore la imagen ni adore a la bestia no podrá comprar ni vender. ¿Ya dijeron eso? No. Entonces la vacuna no es, Dios mío, no es la marca de la bestia. Es más, hermanitos por ahí andaban diciendo, usted se vacunó, usted ya no es salvo, usted ya tiene la marca de la bestia. Bestias, aquellos que, uy Dios mío, perdón, santo Dios, perdónenme, pero los que no leen la palabra, nos quedamos en ignorancia y nos creemos cualquier cuento porque no leemos la palabra de Dios. Y entonces terminamos en angustia, en unas cosas locas. Dios mío santo. Hay que leer la palabra. Yo le digo a la gente, no me crea, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, es importante. No se quede escuchando prédicas. Es que es el santo ungido del Señor. No, prefiera la palabra, Por favor. Dios santo. Entonces, si tiene la vacuna, no se preocupe que no es la marca de la bestia. La principal marca de la bestia, ¿cuál es? La desobediencia a la palabra de Dios. Esa es. Pero los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lea la palabra, memorice la palabra, piense en la palabra todo el tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche. Me acordé de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo como 3 y 4, por ahí. ¿Qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy, las te enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en las puertas, bueno, las ventanas, digo yo, en todo lugar en su casa. Y luego dice, ¿cuándo es que tiene que hablarla? En la mañana, en la tarde, cuando se acueste, cuando se levante, cuando vaya ¿por dónde? Por el camino, todo el día, hermano. Porque la palabra es la que da fe, la palabra que el Señor nos habló, dijo mismo el Señor Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hay que leer la palabra, hay que escuchar la palabra. Usted puede poner ahí en YouTube, Génesis, Biblia en audio, y escúchela en orden, mis amados, escuchemos la palabra en orden, leamos la palabra en orden. Desde Génesis hasta Apocalipsis, porque usted no lee
el Antiguo Testamento no va a entender el Nuevo Testamento. Garantizado. No lo va a entender. Y es triste encontrar personas que llevan muchos años en la iglesia y todavía no saben por qué son las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque no leen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, nos habla de Jesucristo. El Señor Jesús dijo, las Escrituras me señalan a mí. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de eso que estaba atrás. Y además, hay cosas que están escritas en el Antiguo que no se han cumplido todavía. Las profecías, la restauración de Israel, etc. Hay que leer la Biblia, mis amados. Vivir de acuerdo al Espíritu o conforme al Espíritu es vivir libres de la ley del pecado. Que ya hablamos de la ley del pecado, que lleva a la muerte, que el pecado es una ley que está en uno ahí. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo dijo. Repito, escuchen la prédica. La ley, el pecado y yo. Está ahí. Hay una lucha entre la ley del pecado o el pecado que mora en nosotros y el Espíritu. Hay una lucha. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Obedecer a Dios. ¿Por qué podemos andar conforme al Espíritu? Versículos 3 y 4. Mientras repasemos. ¿Quiénes son los que están realmente en Cristo Jesús? Los que no serán condenados. Los que no viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Los que viven de acuerdo al Espíritu de vida o a la ley del Espíritu. Leamos el versículo 3 y el versículo 4 para ver por qué sí podemos vivir conforme al Espíritu o andar conforme al Espíritu. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que no andamos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Por qué sí podemos vivir de acuerdo al Espíritu? Porque Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Qué era lo que la ley no podía hacer? Limpiarnos. ¿Qué era lo que la ley de Dios no podía hacer? Salvarnos. Perdónenme, insisto, en la prédica, la ley, el pecado y yo, que está en YouTube, ahí hablamos sobre cuál es la ley de Dios. Y vimos que la ley de Dios, capítulo 7, les voy a resumir, la ley de Dios no es pecaminosa, la ley de Dios es justa, la ley de Dios es buena, la ley de Dios es espiritual. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. El problema no es la ley de Dios, el problema es la concupiscencia. Aprendimos en esa ocasión. Pero la misión de la ley era, ¿cuál era esa misión? Mostrarnos, enseñarnos que era pecado. Esa es la misión de la ley, dice el apóstol Pablo. Si uno hubiera leído que no codiciarás, no había nacido la codicia. Lo que hace es mostrarme, sacar lo que hay dentro de mí. Hace que la naturaleza pecaminosa se manifieste, brote, se haga evidente. Y uno dice, mire, usted es un pobre, miserable pecador. Y usted necesita de Dios. Esa es la misión de la ley. Pero repito, la ley de Dios es espiritual, es buena, es justa y es santa. Entonces, ¿por qué sí podemos vivir de acuerdo al Espíritu? Porque Dios hizo lo que la ley no podía hacer. La ley no podía salvarnos. ¿Qué podía hacer la ley? Señalarnos, acusarnos. Ojo, transgresor de la ley, ¿se acuerdan? 1 Juan 3:4. Pecado es transgredir la ley. Entonces, cuando alguien viola la ley, ¿qué merece? ¿Un premio, un aplauso? ¿O qué merece?
La muerte. Si hablamos de nuestra constitución, merece ir a la cárcel, dependiendo de lo que haga, etc. Pero un ladrón merece una sanción. Y eso es lo que hace la ley. Y la ley de Moisés, que es la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos dice qué es lo que la ley no podía hacer. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Se me perdió Hebreos, hay que encontrarlo. Ya. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repartían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Qué fue lo que no pudo hacer la ley? Limpiarnos. Nunca pudo limpiarnos. Nunca pudo salvarnos, porque la misión de la ley no era esa. Era mostrarnos nuestra debilidad, nuestro pecado. Y eso que no podía hacer la ley de Dios, Dios lo hizo. Dice, lo que no podía hacer la ley, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de pecado, de cuerpo pecaminoso, de carne de pecado, de ser humano pecador, en semejanza, ojo pilas, ¿no? No como pecador, en semejanza, porque Jesús nunca pecó. Por eso usted y yo sí podemos vivir conforme a la ley del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué fue que envió a su Hijo Jesús? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cuál era la justicia de la ley? Hebreos capítulo 10, versículo 28. Hebreos 10, 28 dice así, 27, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuál era la exigencia de la ley? ¿Cuál era la exigencia de la ley? Muerte. Ah, ¿usted violó la ley de Dios? Muerte. Pero se desarrolló el rito de los sacrificios para perdón de pecados. Pero acá en el capítulo 2 dice, no quisiste más eso. Entonces, el Señor Jesús vino en forma semejante a los seres humanos, pecadores, para hacer que la justicia o la exigencia justa de la ley de Dios se cumpliera en Él. ¿Quién fue el que murió por causa del pecado? Jesús. ¿Quién murió como pecador? Jesús. ¿Quién recibió el castigo que exigía la ley de Dios para los pecadores? Jesús. Por eso usted y yo hoy no vamos a recibir castigo. No vamos a recibir la ira de Dios, porque el castigo era la ira de Dios y el juicio de Dios. Y la ira y el juicio de Dios cayó sobre Jesús, porque Él, no siendo pecador, cargó nuestro pecado. Por eso, mis amados, debe haber mucho agradecimiento y temor de Dios en nuestro corazón, para no pisotear la sangre de Jesús, como dice Hebreos capítulo 10, pecando deliberadamente, porque lo que hizo Jesús fue tremendo. Recibió la ira y el juicio de Dios. Ay, pero ¿cómo así que la ira de Dios? No abramos los ojos. Romanos 2:4 dice, no ignoren que la bondad, la misericordia de Dios es para guiarlos continuamente al arrepentimiento, pero por su corazón endurecido atesoran ira para el día de la ira. Hay un día de la ira. Pero ¿quién atesora esa ira? El ser humano. ¿Por qué? Por tener un corazón duro que no se quiere arrepentir. Pero viene el día de la ira. Lean Apocalipsis. La ira de Dios.
cayó sobre Jesús. Para que la ley, para que la ¿qué? La justicia de la ley fuera ¿qué? Satisfecha. Y así sucedió. Pero esa justicia, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, esa justicia de la ley, ese sacrificio de Jesús como pecador, aunque nunca pecó, se cumple en nosotros. ¿Y cuáles son esos nosotros? Los que no andamos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino los que andamos conforme al Espíritu. Solamente en los que andamos conforme al Espíritu se cumple esa justicia de la ley. Los que están fuera recibirán la ira y el juicio de Dios. Y luego dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era débil? ¿La ley? No. ¿Quién era débil? El ser humano. Está hablando Pablo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto era débil en la carne. El sujeto es el apóstol Pablo en este caso. Leámoslo en la versión Nueva Traducción Viviente, que está mucho más clara, en un lenguaje más sencillo. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es ¿qué? Débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya. Los que están en Cristo Jesús no son dominados por el pecado. Los que están en Cristo Jesús han sido libres de la ley del pecado. Ya no son esclavos del pecado. Lo hizo para que se cumpliera, versículo 4, totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Si usted está siguiendo al Espíritu, obedeciendo la palabra, haciendo las cosas de manera bíblica, quiere decir que la justicia de la ley ya fue satisfecha y aplica para usted. Si no, no aplica y será condenado. Mis amados, que nuestra mayor meta este año y todos los días de nuestra vida sea vivir conforme al Espíritu. Es decir, vivir de acuerdo a la palabra de Dios para huir ¿de qué? De la condenación. Porque eso es estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús no es estar en una iglesia. Estar en Cristo Jesús es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que ese sea nuestro proyecto de vida. Alguien podrá decir, pero es que la ley ya no está en vigencia. Pero es que las obras no importan. Y vamos a leerlo en Hebreos, que dice, ¿para quién es la salvación? Voy a buscarlo porque no lo tengo acá. Un segundito, por favor. Dice Hebreos que él vino a ser sumo sacerdote, no lo encuentro. Para los que obedecen. Si alguien me ayuda, que lo encuentre primero. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Ese está en Hebreos, debe ser 9, 10 u 11 por ahí. Vino a ser eterna, ¿cómo es? Autor de eterna salvación. Creo que es así. Para los que obedecen. Le estoy preguntando aquí a Google que me diga cuál es la cita.
Hebreos 5:9. ¿Sí? ¿Cómo sabe Google, hermanos? Ese Google es muy bueno. Hebreos 5:9. Sirve uno memorizarse el versículo, así se le olvide la cita, porque uno lo encuentra y el amigo Google nos ayuda. Hebreos 5:9 dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y qué es lo que hay que obedecer? La ley de Dios, la palabra de Dios. No nos quedemos diciendo por gracia somos salvos por medio de la fe. Y las obras no importan, mentiras. La obediencia sí es importante, porque la obediencia a la palabra es el resultado ¿de qué? De estar en Cristo Jesús, de vivir en la ley del Espíritu que viene a darme vida y de tener el poder del Espíritu que viene a hacer precisamente eso, que yo pueda obedecer. Autor de eterna salvación para los que obedecen. Los desobedientes quedarán por fuera. Mis amados, vamos a colocarnos en pie. Damos gracias al Señor por su palabra. Y recordemos nuestro mejor proyecto de vida, ¿cuál será? Obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Para recibir ese beneficio que dice que la exigencia de la ley justa, la justa exigencia de la ley fue satisfecha en Cristo Jesús. Y aplica para los que viven de acuerdo al Espíritu. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación para nosotros, que ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque estamos en Cristo Jesús y no seremos condenados. Padre, te damos gracias porque tú hiciste lo que la ley no podía hacer: limpiarnos de nuestra maldad, salvar nuestra alma y darnos vida eterna. Padre, gracias porque esto lo hiciste enviando a tu Hijo Jesucristo en forma de ser humano, semejante a nosotros pecadores, aunque Él nunca pecó. Y en Él se cumplió la exigencia de la ley que decía: el pecador debe morir. Y por eso nosotros no moriremos, sino que viviremos y estaremos en la eternidad contigo, Señor, disfrutando de tu presencia. Padre, gracias. Esa es tu gracia. Esa es tu gracia por la cual somos salvos. Que el castigo, la ira y el juicio de Dios no vino sobre nosotros, sino que cayó sobre Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa es débil y nos lleva a pecar, pero el Espíritu nos da vida. El Espíritu nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Aleluya, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Somos libres del pecado, somos libres de condenación. Y ahora estamos aquí, Señor, en el poder del Espíritu para vivir para gloria de tu nombre, para vivir en santidad, para hacer luz en esta tierra. Padre, gracias. Queremos que este año, con tu ayuda, con tu misericordia, podamos avanzar en obediencia, podamos crecer en semejanza a Cristo Jesús, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar tus mandamientos, a guardar tus mandamientos, Señor. Porque el Señor Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sin obediencia no hay salvación, sin obediencia no hay salvación. Queremos obedecer, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, por favor, a desechar los deseos de la naturaleza pecaminosa, a dejar la religiosidad, a leer tu palabra y a creerla, Señor. Necesitamos despertar y volver nuestro corazón a la bendita palabra de Dios y caminar con temor de Dios en obediencia a su palabra. Necesitamos dejar de practicar las cosas paganas para practicar lo que dice la palabra de Dios. Queremos ser una iglesia
santa, justa delante de ti, que obedece tu palabra, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Padre, gracias, porque nos has dado tu Santo Espíritu, y Él es el poder en nosotros, que tú enviaste para asegurarnos de obedecer tus mandamientos, tus decretos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque nos has dado tu Espíritu, te damos gloria y alabanza. Gloria a Dios. Bendita palabra del Señor. Su palabra es verdad. Amén. Que Dios nos ayude para que en este nuevo año cada uno de nosotros podamos reflexionar y mirar cómo es que estamos cada uno en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos delante de Él? Como dice la enseñanza de esta noche, el tema, ¿quiénes son los que están en Cristo? Entonces cada uno de nosotros miramos y nos respondemos cómo estamos delante del Señor. Bien, entonces los anuncios. Quiero decirles, mis amados hermanos y hermanas, que vienen unos días de ayunos a partir del 15 de este mes hasta el 23 de enero. Vamos a tener aquí unos días de ayunos. Entonces, para aquellos hombres y mujeres que aman los ayunos, sabemos que a través de los ayunos nos fortalecemos. Amén. Nos fortalecemos mucho, mucho, y la verdad es que lo necesitamos. No podemos descuidar nuestros ayunos. Es importante venir al templo a ayunar. Es importante hacerlo, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, cuando sabemos que la venida del Señor se acerca. Entonces nosotros debemos cada día prepararnos aún mejor. Amén. Entonces allá en la parte de atrás está un tablerito, hay un tablero, usted se acerca allí, ahí va a encontrar unas listas con unas fechas, desde el 15 hasta el 23. Usted mire en cuál de esas fechas puede venir, o cuál de pronto estime conveniente que puede asistir. Lo importante es que usted saque ese tiempito, se esfuerce, porque yo sé que todos tenemos ocupaciones y compromisos, pero el Señor dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. Entonces, si esta palabra está allí, la encontramos, es porque el Señor sabía que nada iba a ser muy fácil, pero Él nos dice que nos esforcemos, y entonces Él estará con nosotros, ¿sí? Entonces usted se acerca allá y mire a ver en cuál fechita puede venir a ayunar, y se inscribe. Allí anota su nombrecito. Bueno, también quiero recordarles que el próximo domingo, 9 de enero, tenemos nuestra primera cena, nuestra Santa Cena, ya el próximo domingo. Entonces, qué importante que usted pueda venir a tomar la primera cena o la primera Santa Cena de este nuevo año. Entonces están cordialmente invitados. Prepárese, póngase a cuentas con el Señor y asista. El que pueda venir realmente y está en condiciones de hacerlo, venga a la Santa Cena el próximo domingo. Y también tenemos la canasta de amor. Entonces, a través de este ministerio, nosotros también podemos compartir, traer de lo que el Señor le ha dado a usted, trae y deposite allí su ayuda para poder nosotros también ayudar, colaborar,
aquellos hermanos que realmente lo necesitan. Entonces se viene contento, con un corazón dispuesto y trae allí de lo que el Señor le bendijo y compartimos en este bonito ministerio que es en la canasta de amor. Bien, entonces sabemos que los domingos hay 2 servicios, que uno es a las 7:30 a 9:30 de la mañana. El otro servicio es de 10:30 a 12 de la mañana. Estos servicios del día domingo, entonces para que estemos pendientes y también miremos pues en cuál usted puede venir. Lo importante es que no dejemos de congregarnos. Amén. Igualmente los miércoles, así como hoy el Señor nos permitió, en este año podamos también mejorar la asistencia los días miércoles. Bueno, entonces les invito a que por favor se coloquen de pie. No olviden depositar allí la ofrenda o el diezmo. El Señor a través de su palabra dice que Él bendice al dador alegre. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a orar, a darle gracias a nuestro Dios en esta noche. Bendito Dios y Padre eterno, estamos muy, muy, muy agradecidos contigo, Rey amado, por esta noche, por esa enseñanza, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque hoy aprendimos, Señor, verdaderamente, Padre, y a reflexionar cómo es que realmente estamos nosotros contigo. Padre bendito, ayúdanos, Señor, en este nuevo año. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Tu pueblo te necesita. Nuestra familia te necesita. Ayúdanos, Señor, realmente a caminar contigo, a obedecer tu palabra, a ponerla en práctica, Señor. Que no solamente la leamos, sino que realmente la pongamos por obra, Señor. Que aprendamos realmente a obedecerte, Señor. Padre bendito, te pedimos en esta noche tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor, sobre tu pueblo, sobre nuestros seres queridos, sobre toda la humanidad, sobre aquellos que no te conocen, Señor. Que puedan conocerte, Señor, y llegar a tus pies, Padre de la gloria. Que tengan el privilegio de conocerte, así como nos lo has permitido a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por cada hermano, por cada hermana que pudo en esta noche venir aquí. Gracias por mi hermano quien estuvo en la alabanza, por nuestra pastora Ludi y por cada uno de los que en esta noche estuvimos participando en este servicio. Muchas gracias, Señor. Oro, Padre mío, para que tú nos sigas guardando, nos sigas ayudando, nos sigas guiando con tu Santo Espíritu, Señor. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bríndele un fuerte aplauso al Señor.